es un espíritu de manipulación, y manipulación es hechicería. Lo único que detiene la hechicería y la manipulación es un liderazgo transformador que oye la orden de Dios y se pone a orar, se pone a interceder, se pone a ofrendar, sabe que tiene la orden de Dios. Por eso van a venir días en nuestra iglesia donde no va a ser necesario que pidamos ofrenda, porque hay muy pocas ocasiones en que la Biblia se pidió ofrenda. El pueblo sabía que debía traer ofrenda porque era una orden directa del rey constantemente. Por eso yo estoy creyendo en una iglesia que no va a haber que pedirle ofrenda, que no va a haber que hacer un tiempo en la reunión. Oye, deja, cantate un ameno para que venga la ofrenda. Sino que es una iglesia que sabe que aunque no se pida, será traída al altar del Señor. Porque el concepto del altar en nuestra iglesia es eso, es dar. Nunca en la Biblia se levantó un altar para pedir como hacemos nosotros. Venga al altar y pídale al Señor. Venga a recibir al altar. Es un mal concepto del altar. Entonces tú no tienes altar, tienes un petitorio. Porque el altar en concepto bíblico y espiritual es un lugar que se hace para dar, no para pedir. Para pactar, no para recibir, sino para que des. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Les aseguro que yo no me había puesto de acuerdo con el apóstol Juan Crudo. Entonces ve, los conceptos se cambian. En un liderazgo de reino entiendes que cuando te acercas a este lugar no es para que te den, es para dar. No es para que te oren, sino para que tú ores y ofrezcas incienso de olor fragante en la presencia del Señor. Número 4. El liderazgo eunuco es un liderazgo enviado. Diga esa palabra, enviado. La palabra enviado no tiene otra interpretación que no sea apostólico. El liderazgo eunuco es un liderazgo enviado, es apostólico. ¿Y para qué es enviado? Para traer en obediencia a la iglesia. Porque si Dios levanta un liderazgo, no es para liderar a un grupo de alabanza, no es para liderar a un grupo de personas que hacen danza, no es para liderar un grupo de personas que van a hacer cierto tipo de actividad de integración. Es para traer a la iglesia en obediencia. Levante su mano al cielo. Recibe esta palabra, líder. Recibe esta palabra, porque le estoy hablando esta mañana a líderes que tienen entendimiento. Dios te va a enviar, porque lo que más glorifica a Dios no es una canción, es la obediencia. Porque cuando tú encuentras la primera vez adoración en la Biblia, es cuando Abraham no dijo nada a Dios y llevó a su hijo, estuvo a punto de sacrificarlo. Así que si hay una adoración verdadera en la iglesia, esa es la obediencia. Esto que nosotros hacemos acá, canciones, esto es un ambiente. Eso es música. Es bueno, pero la mejor adoración es la obediencia. Por eso es que empezar una reunión horario tiene una contemplación y un rango espiritual. Cuando nosotros congregamos a una reunión y decimos a las 19 horas y la gente llega a la hora que quiere, o los que dijeron que congregaban a esa reunión llegan a la hora que quieren, hermano, estamos espiritualmente haciendo desastres en rangos espirituales. Porque la obediencia a un horario de reunión tiene que ver con que tú estás creyendo de que Dios está ahí. De que no hiciste una convocación solamente para hacer tiempo, hiciste una convocación porque lo que va a ocurrir en una reunión es tan puntual, es tan necesario para tu vida, que es necesario estar puntualmente. Entonces, ¿ve? Todos conocemos la historia de Esther. Esther es un libro que cuando los 70 rabinos judíos, a los que llamaron la Septuaginta, que fueron quienes de alguna manera, no de toda, pero de alguna manera dijeron y decidieron qué libros iban a integrar la Biblia. El último libro en integrar a la Biblia fue el libro de Esther, porque discutían entre los 70 de que este libro no tendría que componer la Biblia porque no nombraba a Dios. Entonces fue uno de los últimos libros que se acopló a lo que nosotros hoy llamamos Biblia, biblión, libros, cantidad de libros. ¿Por qué? Porque es un libro que no nombra a Dios en ninguno de sus pasajes. Entonces es el mejor libro, porque en el libro que no se nombra a Dios tienes que aprender a encontrar a Dios. Porque es fácil detectar a un cristiano que está con el Jesús en la boca, pero es de revelación detectar a un cristiano cuando no te habla de Jesús, pero en su vida manifiesta olor de Dios. Pablo dijo olor a vida. Algunos por pecado tienen olor a muerte, pero nosotros tenemos olor a vida. Es decir, si no nombro a Jesús, no te ofendas, huéleme. Huélalo al de al lado, por favor. ¿Qué olor tenés?
Este no nombra a Dios, no dice que Dios te bendiga, no empezó la prédica leyendo la Biblia, porque si no nos empiezan leyendo la Biblia, es como que, ¿cuándo va a abrir la escritura? Y como que si un taller, una reunión, no comenzamos leyendo la Biblia, puede de que no abra la Biblia, pero te hablo de la Biblia. Entonces huélelo al que está a tu lado. ¿Tiene olor a vida o tiene olor a muerte? En el libro de Dios, que no nombra a Dios, pero que Dios aparece porque tiene influencia en el palacio. Esther recibió una orden de su pastor cuando fue al palacio: no digas que sos cristiana. Nunca un pastor le aconsejaría eso a un creyente. Cuando vayas al gobierno, decirle que congregás en Jesucristo la solución. Avenida Juan B. Justo, 1035. Mardoqueo hizo todo lo contrario. Como pastor de Esther le dijo: nunca digas que eres cristiana. Y Esther no lo dijo, pero lo influenció. En muchas cosas que no voy a entrar porque sería una enseñanza de Esther, y estamos hablando de los eunucos. Esther capítulo 1. Esther capítulo 1, el verso 10 dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, esto es una forma fina de decir que estaba borracho, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Hermano, los envió ¿para qué? Para que trajeran a la reina. Estos 7 eunucos que tenía el rey Asuero representan a un liderazgo enviado. Porque el liderazgo camarero, eunuco, es un liderazgo enviado, es un liderazgo apostólico que es enviado ¿para qué? Para que la iglesia sea traída en obediencia. Si hay un desafío que Dios nos ha dado como oficios ministeriales en este tiempo, no es entretener a la gente, no es hacer un congreso para cobrar y ver si salimos de alguna deuda, no es hacer un evento para que la gente vea y lo bonito que tenemos la iglesia. No, es para que todo el cuerpo de Cristo vuelva en obediencia, porque obediencia es lo que más glorifica a Dios. Solo en obediencia la iglesia puede reinar y estar al lado del rey. Estos 7 eunucos representan al liderazgo que fue enviado, apostólico. Por eso es que necesitamos recobrar a los eunucos del reino. Gente que no es dominada por sus impulsos, por sus deseos propios, sino que obedece. El pastor me dijo que haga algo, pero yo siento... Y con los sentires hemos matado las órdenes apostólicas. Gente que ha entrado en intercesión por un sentir, no por una dirección apostólica. Entonces ha penetrado en el misticismo y han comenzado a orar para que Dios le dé sabiduría al apóstol, pero en realidad han comenzado a orar contrario a la autoridad. ¿Por qué? Porque primero, antes de que Dios trate directamente contigo, primero tienes que aprender a tratar con el que Dios ha dejado como cabeza y como autoridad, al apóstol, a tu padre espiritual. Entonces ve, necesitamos recobrar a los eunucos del reino, gente que aunque es enviada a traer a la reina, no la violenta. Fíjese que en el verso 12 dice que la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Es decir, los eunucos fueron Bicta, Abacta, Arbona, Mormona, todos fueron ahí. Y fueron y: reina, el rey dice que vayas. No quiero, no quiero. Y ellos me dijeron: vos venís para acá. O sea, no eran ese tipo de líder. Usted hace lo que yo digo. No, la reina no quiso comparecer a la orden del rey enviada por los eunucos, y el rey se enojó y se encendió la ira del rey, pero los eunucos no hicieron nada, no la violentaron, no se aprovecharon. Como sos mujer, te agarramos cada uno de un brazo, otro de la pierna y te llevamos. No, porque el liderazgo eunuco es alguien que no violenta a la iglesia, no obliga a la reina. Obedecieron la tarea que el rey le mandó. Porque el liderazgo, muchas veces nosotros seremos enviados a tareas que no serán completadas, pero Dios precisa de eunucos espirituales que obedezcan esa tarea. Muchas veces la tarea que te mandaron a completar no será completada como la orden que te dieron, pero la gloria está en que obedeciste. Yo soy enviado a iglesias a predicar donde la palabra no es aceptada, donde a la gente no le agrada.
donde a mucha gente no dice tuvimos un culto fantástico, pero ¿en qué descanso yo? Yo descanso en que como fui enviado, cumplí la tarea, no violenté ni manipulé el ambiente para venir y traer un testimonio de que tuvimos una reunión, todos me ofrendaron, todos. Ni uno, y al de atrás le dije, si no me ofrendás, cuidadito con salir por esa puerta. No, estos eunucos fueron, 7 eran, para buscar a la reina no quiero, y ellos volvieron. Cada uno de estos nombres tiene un significado que habla del carácter forjado en un líder, en el que nos vamos a entrar. Un líder que no es operado, que no es castrado, por favor entiéndame. Un líder que no es castrado en sus propios deseos, pone su razón antes de la orden de Dios. Cuando tú no eres castrado, entiéndame en el espíritu, por favor, le estoy hablando a su espíritu en esta mañana. Cuando tú no eres hecho eunuco en tus propios impulsos y deseos, siempre pondrás tus razones por delante. Por eso hay personas que tienen tengo que pensarlo, tengo que razonarlo, voy a ver qué hago. Un líder que no es camarero no obedece al ser enviado a una misión, y esa misión no es efectiva. Cada vez que Dios te da orden como un líder, no solo está estableciendo una tarea, sino que nos está formando en obediencia también. Porque sin ese preciado tesoro de la obediencia no podremos gobernar. En este taller, Dios no solamente te está hablando a ti, Dios me está formando a mí. ¿Por qué? Porque ocupar un púlpito después de los grandes oradores que tuvieron, hermano, a mí en este momento me tiemblan las piernas. Yo no le estoy jugando de local acá. El que el apóstol me dé un taller a mí para enseñar, a pesar de que todos los otros, no es porque hicimos un arreglo on the table, abajo de la mesa. Es una responsabilidad. Dios me está formando a mí, Dios me está enseñando. Shh, tranquilo, tranquilo, que no sos crudo, no sos Lara, pero sos Roldán. A algo vamos a llegar. Capítulo 1, verso 1 de Esther. Aconteció en los días del rey Asuero, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a la más poderosa de Persia, los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincia. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Basti es un tipo de iglesia que está posicionada en un lugar de autoridad, pero desconoce ese privilegio, porque celebra su propia fiesta. Así somos nosotros cuando en una reunión cantamos, cuando Dios nos dice que oremos. Nosotros estamos saltando, estamos gritando, pensamos de que estamos celebrando al Señor. Y Dios dice, no es tiempo de celebrar ni de saltar, es tiempo de interceder y de angustiarse. Basti es ese tipo de iglesia. El rey hizo una fiesta con todos los poderosos, y Basti, que era reina, posicionada en un lugar de autoridad, hizo su propia fiesta. Esa es la iglesia que no entiende la estación que está viviendo. Entonces Dios, ¿qué dice? Dios precisa de 7 eunucos, de un liderazgo perfecto, de un liderazgo castrado, de un liderazgo que no se deja impulsar por sus deseos, para ir y traerla a la obediencia. No hay mayor gobierno en un liderazgo que exponer a una iglesia en desobediencia. Por eso cuando la palabra de tu pastor te deja conforme, pero no expone tu desobediencia, no es palabra de Dios. Porque por si usted no se habrá dado cuenta, entre la paternidad que el apóstol Juan Oscar ejercía y las palabras de fe que nos dijo, nos pegó bastante duro también. Porque cuando una palabra no expone la desobediencia de la iglesia, entonces no es palabra de Dios, porque el rey quiere que la iglesia obedezca para que gobierne. No podremos gobernar a menos que obedezcamos. Los eunucos del reino le servimos al rey como formadores del protocolo de la obediencia. Ayudamos a la iglesia a ser una reina eficaz, obediente. Recibe esta palabra. Levante su mano. Yo siento que se está estableciendo un ambiente
en tu espíritu para que recibas esta palabra y se afirme en tu persona, en tu espíritu. No lo recibas con tu mente, recíbelo con tu espíritu en esta mañana. Que sepas que si Dios está exponiendo algo, si algo nos está impartiendo, es porque todavía hay esperanza de este liderazgo que ha sido levantado en el norte del país. A todos los que han venido desde el sur, sureste, noreste, todos los que han venido desde diferentes puntos cardinales de la Argentina, recibe esta palabra, porque cuando Dios habla es porque Dios todavía tiene esperanza en ti y sobre lo que te ha dado a ti y lo que tú portas. Aleluya. Número 5 y último. Vamos a terminar porque ya el mate se está lavando. Cuando el mate se lava es señal de que ya la hora ha avanzado. Mire, número 5. El liderazgo eunuco es un liderazgo que procesa a la iglesia a través de la meditación. Te voy a hablar del tercer eunuco que es nombrado en la Biblia. Se llama Hegai. ¿Quién fue Hegai? Para hacer corta la historia, cuando el rey Asuero ve que Vasti desobedece, la hace corta, la sentencia.